Decíamos de que la escatología bíblica, ¿verdad? Es una forma de interpretación, básicamente es eso, una forma de interpretación bíblica en relación a ciertos eventos, ¿ya? Y para eso decíamos de que íbamos a conocer la definición del concepto de escatología, también el origen y la importancia de esta, como así también todos los demás puntos, la forma de abordar la escatología, que ya hoy por hoy vamos a entrar de lleno en ese sentido. ¿Por qué estudiar la escatología? Los propósitos y objetivos generales de esta. Y acá está en el quinto punto, está ya el fuerte de la clase de hoy, en donde vamos a analizar de una manera paralela las dos formas o las dos miradas de esta doctrina escatológica, desde una mirada dispensacionalista y también desde una mirada pactual o reformada. ¿Ya? También decíamos, ¿verdad?, la clase pasada, que producto de que esta doctrina, que es esencial, ya está catalogada como una de las doctrinas esenciales, que el hecho, cuando decimos esenciales, no significa de que al analizar las dos posturas que existen, ¿verdad?, en donde al final de esta clase, después de las 8 o 10 clases que vamos a tener, usted tendrá que llegar a la conclusión de inclinarse por una de estas dos escuelas que vamos a analizar de manera profunda, ¿ya? Y eso en honor justamente a la transparencia que tenemos como instituto bíblico y también como iglesia. ¿En qué sentido? En que el dar a conocer estas dos interpretaciones bíblicas, ya, en donde vamos a desmenuzarla, en donde vamos a ir viendo de a una por una cuáles son sus pilares, sus creencias, ya, a la luz de la palabra, ¿ya? Por lo consiguiente, amados hermanos, poder entender estas dos versiones o estas dos posturas bíblicas, de interpretación bíblica, y no dar lugar, ¿no es cierto?, a emitir un juicio crítico de tipo de herejía, ¿ya? Porque no puede faltar ahí alguien por ahí que puede decir, pero esto es una herejía. No, ninguna de las dos posturas son herejía. De eso estamos plenamente seguros. Para su tranquilidad, tampoco no es nuestra intención como instituto bíblico imponer ninguna de estas dos posturas. Como decía anteriormente, al finalizar esta clase, a la luz de las escrituras, usted sacará por conclusión propia con cuál se queda, ¿ya? Ese es el propósito. El propósito no es causar un divisionismo dentro de la iglesia y ni dentro de nuestros hermanos estudiantes o alumnos en relación a estas dos posturas. No hay esa intención de captar adeptos ni de provocar una división ni nada por el estilo, sino que analizarla más que nada a la luz de la palabra, ¿ya? Y usted en lo personal determinará, en base a todas las evidencias escriturales, determinará por cuál se inclina, ¿ya? Quiero que eso lo tenga perfectamente claro, y por esa razón es que compartimos precisamente esta parábola. Póngale en bajo ese no se salga. Ya, compartimos esta parábola precisamente del vino nuevo en odres nuevos. No hay otra parábola que hable de una manera más precisa en relación cuando uno aprende, ¿verdad? O está en vías de conocer una doctrina, sobre todo que existen doctrinas que son muy controversiales, que por tiempo y por la historia de la iglesia han estado ahí frente a frente o inclusive confrontacional en relación a nuevas versiones que aparecen. Por lo tanto, la idea de este estudio es que usted y yo, ¿verdad?, podamos conocerla, podamos aprender de esta doctrina, ¿ya?, de la mejor manera posible. Para ello vamos a ir a definir términos
que son muy comunes en este estudio y que a lo largo de todo este estudio usted los va a ir conociendo con mayor profundidad, ¿ya? La idea es que se vaya familiarizando, ¿ya? Y el primer concepto es precisamente la escatología. Como ya vimos en las láminas anteriores, en la teología, la escatología tiene que ver con los eventos que están relacionados con el fin de la existencia, ¿ya? Tanto a nivel personal como también a nivel cósmico. De hecho, existen dos aspectos de la escatología, una que se llama escatología personal y que está relacionado con la existencia, con qué es lo que ocurrirá después de la muerte, ¿ya? Me refiero del ser humano. También está la escatología cósmica, ¿verdad? O universal, y que está relacionado justamente con la creación. ¿Cómo va a ser el fin de la creación, el fin, ¿no es cierto?, de todo lo creado. Y aquí lo detallamos. Esta escatología personal tiene que ver con la muerte física del hombre, las consecuencias de ella, ¿ya? En relación evidentemente de que hay dos, por así decirlo, destinos. Una de ellas, todo aquel que está, ¿no es cierto?, en Cristo, evidentemente tendrá y adquirirá la vida eterna. Y el que no está en Cristo, ¿verdad?, que lo rechazó, ¿verdad?, o no fue privilegiado al ser escogido, estará lamentablemente en la condenación eterna. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando el hombre muere? ¿Es eso lo que habla esta escatología personal? En donde hoy día precisamente no la vamos a ver en mayor profundidad, sino que más que nada para que usted y yo podamos tener una noción básica de la diversidad de la escatología que existe, en este caso la escatología personal y la cósmica, la cual está, ¿no es cierto?, relacionada con todo lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, en relación al mundo y en relación a toda la creación, ¿ya?, con respecto al juicio de Dios con respecto a la creación y al mundo. Por lo consiguiente, en esta escatología cósmica, ¿verdad?, que tiene que ver con lo universal y con el mundo y la creación, ¿verdad?, surgen preguntas. ¿Cómo será el fin del mundo? Son preguntas típicas y características. ¿Cómo juzgará Dios el universo? ¿Qué habrá luego del juicio final? ¿Ya? Son preguntas características en relación a estas preguntas que nos formulamos. Los términos bíblicos, la palabra escatología no aparece, yo quiero ser enfático en eso, no aparece necesariamente en la Biblia, como también no aparece la palabra Trinidad, ¿no es cierto?, la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces hay sectas o hay aquellos detractores, ¿verdad?, que dicen, oye, pero este concepto no aparece en la Biblia. No es necesario que aparezca, porque es una palabra compuesta, ¿ya? Recordemos que escatología es el estudio de los eventos del futuro, ¿ya? Por lo tanto, las escrituras usan otros términos para hablar del fin del mundo o para hablar precisamente de los eventos del futuro. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Por ejemplo, ¿qué términos se utilizan en el Antiguo Testamento en relación a los eventos del futuro en relación a los eventos escatológicos? El Antiguo Testamento utiliza una serie de expresiones para describir el fin del mundo y también el juicio de Dios que acompañará a este fin del mundo, ¿ya? En primer lugar tenemos un término muy utilizado y muy característico en el Antiguo Testamento como el día de Jehová, ¿ya? Encontramos esta frase en pasajes tales como Isaías capítulo 2, versículo 12, ¿ya? Entre otros pasajes bíblicos, Joel capítulo 1, versículo 15, vamos a encontrar precisamente este concepto, esta palabra del día de Jehová. Según el Bauman, ¿ya?, la expresión profética del día de Jehová se refiere al hecho futuro de la acción decisiva de Dios respecto al juicio y la salvación en lo que se refiere al ámbito de la historia, ¿ya? Esta cita no nos resalta varios puntos importantes acerca de la escatología del Antiguo Testamento, como por ejemplo es una parte integral del ministerio profético, ¿ya? Cada vez que se profetiza, ¿verdad?, y se anuncia precisamente los eventos del futuro, se hace referencia al día de Jehová, ¿ya?, que es muy similar cuando veamos términos utilizados en el Nuevo Testamento al día del Señor, muy similar, ¿ya? Entender también de que es una obra de Dios, ¿ok? Esto no es una
una mitología ni una historia humana, sino que es la obra de Dios a través de la historia del hombre, a través de la historia de los escogidos de Dios. ¿Ya? El fin del mundo ocurrirá cuando Dios juzgue a la tierra. En lo que nos quiere decir precisamente cuando hacemos referencia al día de Jehová, el juicio de Dios implicará salvación para algunos y condenación para otros. Este juicio será un evento concreto dentro de la historia. En lo que se refiere a todo el ámbito del Antiguo Testamento, el día de Jehová, como ya lo decíamos, va a dar lugar al reino de Dios. El día de Jehová es por así decirlo, el día de la Segunda Guerra Mundial, que fue el día clave. Aquí hay un día clave también en relación a los eventos del futuro, que es ¿no es cierto?, el día de Jehová o el día del Señor. ¿Ya? En este caso, nos va a permitir poder conocer, ¿no es cierto?, cuál va a ser el propósito de aquel día. ¿En qué aspectos se van a considerar? Este reino no comprendía, dice, una existencia radical diferente de lo actual, sino que simplemente era la voluntad de Dios cumplida de manera perfecta, y no solo a Israel, sino que a todas las naciones, que eso es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de este estudio, que vamos a ir viendo de que este alcance de Dios con respecto a un pueblo en especial no lo es, ¿ya? Vamos a ver de que escrituralmente la escritura nos demuestra de que no hay un pueblo, por así decirlo, puntual, específico, como muchos creen en relación a Israel, sino que nos vamos a encontrar con una verdad bíblica de que hay un pueblo que Dios ha escogido, en donde están, ¿no es cierto?, involucrados judíos y gentiles. Esa es como la premisa de este estudio. Esta expresión aparece por primera vez en Amos, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya? Vamos a compartir lo que dice Amos ahí en relación precisamente a este día. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Ya? ¿Para qué lo queréis? ¿Ya? Será de tiniebla y no de luz, dando las características ahí precisamente cómo va a ser el día de Jehová. Por lo consiguiente, cuando hablamos de escatología bíblica en relación a los eventos del futuro en el Antiguo Testamento, ahí tenemos una referencia que es el día de Jehová. ¿Ya? Tenemos otro ahí en Sofonías, capítulo 1, versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Esa es otra evidencia bíblica de la escatología en el Antiguo Testamento. Tenemos otro concepto también, ¿ya? Otros, por así decirlo, otra oración, otra frase que habla precisamente de estos eventos del futuro y se conoce como los postreros tiempos. Hallamos en esta frase en Isaías capítulo 2, versículo 2. Y acontecerá que en los postreros de los tiempos, ¿ya? Haciendo también referencia en el Antiguo Testamento de estos eventos escatológicos. Miqueas capítulo 4 también. Este contexto indica que los profetas están hablando de los últimos tiempos escatológicos, ¿ya? Sofonías, Amos, ¿verdad? Isaías, todos estos varones de Dios eran la voz de Dios, era la forma en que Dios, ¿verdad?, expresaba su propósito y sus planes, en este caso al pueblo de Israel en aquellos tiempos. ¿Ya? Por lo consiguiente, a través de los profetas, Dios hablaba precisamente de los tiempos escatológicos, de los acontecimientos que habrían de ocurrir en los últimos tiempos. Por lo tanto, nos damos cuenta también de cómo Dios, ¿verdad?, o la Biblia nos habla de los eventos escatológicos a través de estas frases, estas oraciones. La misma expresión en hebreo se encuentra en Génesis 49:1, aunque es traducido de manera diferente, en los días venideros. Ahí tenemos también otra forma de poder conocer los eventos del futuro. Una vez más, entonces notamos que esta expresión no parece indicar de por sí el fin del mundo actual, sino que también una continuidad del mundo existente. ¿Ya? Este postrer tiempo
porque de eso se trata la escatología, ¿verdad? Los tiempos postreros, los tiempos del futuro, lo que ha de venir, ¿ya? Iba a ser caracterizado por el reino de Dios, encabezado por un descendiente de David, ¿ya? Y aquí llegamos ya a lo que dábamos a conocer en los principios, de que la escatología bíblica precisamente es una escatología netamente cristocéntrica. Lo que nos muestra, lo que nos da a conocer es el accionar, ¿verdad? El protagonismo de la persona de Jesús. Cuando hablamos precisamente de este Mesías, ya del advenimiento de este Rey justo, de este Mesías prometido, hablamos precisamente de la persona de Jesús. Y ahí tenemos varios ejemplos bíblicos en 2 de Samuel, Salmo 72, Ezequiel 34, Isaías 9, sobre todo el libro de Isaías. ¿Ya? Recordemos que el profeta Isaías se le es conocido como el profeta evangélico, el profeta que más habla de ¿no es cierto?, del accionar, de toda la labor, de toda la función que va a hacer Jesús. ¿Ya? Todos estos términos están precisamente utilizados en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Vamos ahora al Nuevo Testamento. ¿De qué manera vamos a conocer, ¿verdad?, a entender de que el Nuevo Testamento nos habla de los eventos escatológicos? ¿Ya? En primer lugar está el Día del Señor. ¿Ya? La forma en que la Escritura nos muestra en estos eventos escatológicos, una de las formas está a través de esta oración. El día, a través de este término utilizado ahí en el Nuevo Testamento, el Día del Señor. ¿Qué quiere decir este Día del Señor? Vamos a ver un ejemplo ahí en 1 Corintios 1:8, ¿ya? El cual también os confirmará hasta el fin para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo precisamente hace una referencia escatológica en relación a la iglesia de Corintios, ¿verdad?, que le da a conocer la condición en que deben estar cada uno de los hijos del Señor cuando Cristo se manifieste, ¿ya?, en el día del Señor. Esta frase obviamente dice tomada del Antiguo Testamento, como les decía yo anteriormente, ¿no es cierto?, está muy relacionada con el día de Jehová, ¿ya? En el Antiguo Testamento se utilizaba ese término, pero en el Nuevo Testamento se utiliza el día del Señor, ¿ok? Y ahí tenemos una dicotomía en el sentido de que se reconoce acá en el Nuevo Testamento la divinidad de Cristo, ¿ok? Que Cristo es Dios también, por lo tanto el apóstol Pablo no tiene ningún problema en ese sentido en dar a conocer o utilizar este término, ¿verdad? Como el día del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento como el día de Jehová. Ahí no hay ninguna expresión herética, todo lo contrario, se reafirma la divinidad de la persona de Cristo. ¿Qué más? Tenemos esta frase, ¿verdad?, que describe precisamente la segunda venida de Cristo y el juicio que acompañará su venida. También, en segundo lugar, tenemos otro término utilizado en relación a los eventos escatológicos, el término los postreros días. Hechos capítulo 2, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Ok? Por lo consiguiente, también este término postreros días habla también de eventos del futuro, nos habla en un lenguaje escatológico. Por lo tanto, usted ya se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que la escatología bíblica es una interpretación bíblica de la Escritura. No es nada extraño y no debe ser nada extraño en nuestro desarrollo como, ¿verdad?, creyentes en el Evangelio. La expresión también está tomada y adoptada del Antiguo Testamento, esta de los postreros días. En Hechos capítulo 2, versículo 17, se encuentra estos pasajes, ya precisamente con mayor detalle. Y ahí tenemos otros, Hebreos 1, 2, Primera de Pedro, en fin, estamos ahí llenos de versículos bíblicos que hablan precisamente de términos utilizados en el Nuevo Testamento referente a los eventos del futuro. En tercer lugar tenemos el fin del siglo. Mateo capítulo 13, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, ¿ya? Haciendo referencia justamente al tiempo
escatológico en que habrá de ocurrir ciertos acontecimientos. Bien, aquí tenemos... Guillermo, ¿y? sí, quisiera hacerle una consulta. Diga. ¿La escatología tiene que ver propiamente tal con las profecías? Muy buena pregunta, mi hermano Daniel. Mire, vamos a Tengo aprovechar. tres, tengo que ser la primera, ¿no? Ya, sí, Lo que sí. pasa que, Bueno, no sé, le entiendo. Bueno, el hermano Daniel también hizo una pregunta la semana pasada y que le tengo la respuesta, así que no se preocupe. Pero vamos a responderle inmediatamente la pregunta que hizo ahora en relación a qué hace referencia la escatología, ¿no es cierto, sí, hermano o Daniel? sea, tiene que ver con la relación, hay una relación con las profecías entonces. Sí, de hecho la escatología justamente es una interpretación bíblica que está relacionada con las promesas, las profecías, ¿ya? De los eventos del futuro, ¿ya? Ahora bajo ese precepto, ¿de dónde se podría considerar los últimos tiempos? A ver, ¿cómo es? Sea un poquito más explícito. Lo que pasa es que he buscado algunas definiciones de la escatología y casi todo y me terminan diciendo que es el estudio, ¿cierto?, de los eventos de los últimos tiempos. Así lo Ya, dice. En general, casi todas las definiciones lo dicen así, el estudio de los eventos de los últimos tiempos. Pero ¿de dónde bíblicamente podríamos considerar nosotros los últimos tiempos? a ver, ¿O solamente se refiere al hecho de la venida del Señor? no necesariamente, no necesariamente. Pero a ver, la raíz etimológica del concepto de escatología, recuerden que viene del griego eschatos o escatos, que son las últimas cosas. Por lo tanto, Sí. al definir el concepto de escatología propiamente tal, es el estudio de las últimas cosas. Ahora, ¿en qué momento dice usted o a qué se refiere, ¿no es cierto?, las últimas cosas o los eventos? Lo que pasa es lo siguiente, que la escatología ya es una... A ver, siempre ha estado, ¿ya? La escatología siempre ha estado ahí en la Sagrada Escritura. No es, por así decirlo, un descubrimiento ya en relación a este tipo de eventos. Eh, Recordemos de que Dios se mueve en la eternidad. Para Dios no hay tiempo, no, Uh-huh. no hay por así decirlo, un tiempo limitado como es en este caso en los seres humanos o en el mundo físico en que nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, para poder comprender, ¿no es cierto?, y separar cuáles son el pasado, el presente y el futuro, ¿ya? Surge este concepto, por así decirlo, para hacer referencia a cómo Dios desarrolla sus planes y sus propósitos, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad, ¿ya? No sé si logro explicarme en ese sentido, ¿ya? Dios es eterno, para Él no existe el tiempo, para nosotros sí. Por lo tanto, para que O sea, nosotros podamos entender, ya, podamos comprender cómo es el accionar de Dios a través de los tiempos de la historia del hombre, se utiliza este concepto de la escatología y se hace referencia justamente a que los eventos que ocurren dentro de este campo de la escatología ya se refieren a los últimos tiempos, ¿ya? A los últimos hechos, ¿ya? Partiendo en este caso precisamente desde el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis, ¿verdad? Una de las primeras promesas escatológicas o profecías escatológicas la encontramos ahí en Génesis 3:15, que es el plan de redención, cuando Adán y Eva caen y cometen
¿no es cierto?, el pecado de la desobediencia, y entra el pecado y contamina a la raza humana y contamina todo el universo. Inmediatamente surge, ¿no es cierto?, en Génesis 3:15, la primera promesa ya profética, la primera promesa de redención, ¿ya? Y que habría de ocurrir justamente en ese lapso de los últimos tiempos, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos comprender de que Dios se desarrolla su plan de acción a través de los tiempos, y para que nosotros podamos tener una referencia en qué tiempo se refiere, surge justamente este concepto de escatología. No sé, o sea, no necesariamente tendría que ser el día de la ira de Jehová. Es parte de, no hace referencia única y exclusivamente a ese día, sino que ese término utilizado, ¿verdad?, en este caso en el Antiguo Testamento, es parte de todo un paquete, todo un conjunto de eventos y que ocurrirán justamente en los últimos tiempos. Mi hermano Alejandro. Sí, está muy bien explicado lo que usted indica, y no sé si logro entender lo que dice el hermano Daniel. Cuando usted se refiere, hermano Daniel, o la pregunta va, a lo mejor yo la entendí mal, ¿a qué se refiere la escatología, cierto? ¿A qué eventos de la historia se refiere la escatología? No, lo que le preguntaba yo al pastor Guillermo es que dentro de todas las definiciones que encontré yo de escatología, dan como definición, valga la redundancia, de que es el estudio de los eventos de los últimos tiempos. Entonces yo lo que le preguntaba al pastor Guillermo ¿Desde cuándo son los últimos tiempos? Claro, ¿cómo considerábamos de qué tiempo en adelante? O sea, eso es lo que no lo logro entender. Ya, perfecto. Mire, por eso le preguntaba. Lo mismo. Hola. Por eso le preguntaba yo si se refería exclusivamente al día de la ira de Jehová. No necesariamente. El día de la ira de Jehová es un elemento de este todo. Y este todo, ya en base a la pregunta que usted hace, ¿desde cuándo se estudia la escatología? Prácticamente del día siguiente a que Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, desde ahí para adelante se dan una serie de eventos que son escatológicos, hermano. Se dan una serie de eventos que son escatológicos. Partiendo, ¿cierto?, por la resurrección de Jesús, partiendo por lo que sucede ahí en el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, que se cumple ahí en el año 70, con la destrucción definitiva del pueblo de Israel, con el cumplimiento de muchas profecías que se han ido dando en el tiempo. Entonces, cuando hablamos, y que indudablemente faltan un montón de otros eventos que se tienen que ir desarrollando en la historia, pero la escatología estudia, o el último tiempo se refiere, como usted bien dijo, a partir, ¿cierto?, de la cruz en adelante. Hay profecías que están en el Antiguo Testamento que se cumplieron, la gran mayoría se cumplieron en Cristo, pero hay otras profecías, como por ejemplo la que menciona Mateo 24, que hablas que en los postreros tiempos la fe de muchos se enfriará. Eso lo vemos todos los días. Que el amor de muchos se enfriará, lo vemos a todos los días. Que el aumento de guerra o rumores de guerra, wow, este último tiempo, para que ustedes sepan, todos los días hay guerras pequeñas, guerras grandes. Entonces, los eventos escatológicos, o la escatología, lo que hace es eso, intentar interpretar las profecías bíblicas a la luz de los eventos contemporáneos que estamos viviendo. Y en ese sentido, como muy bien decía nuestro pastor Guillermo, hay dos escuelas muy claras respecto a esto. Una escuela, ¿cierto?, llamada los dispensacionalistas, y otra escuela llamada la teología pactual, que es lo que nuestro pastor Guillermo nos está explicando en esta tarde. No sé si le queda clara la respuesta. Sí, me quedó clarísimo, hermano Alejandro. Muchas gracias. Y muchas gracias también al pastor Guillermo. Me quedó muy claro. Perfecto. Ok, vamos a continuar en pos del tiempo, ¿ya? ¿Por qué la escatología
Pastor Guillermo tiene problema con su conexión, me parece. Ustedes se escucha. están llenos de No se escucha. preguntas, llenos de dudas, por así decirlo, precisamente porque es No se escucha. No se escucha. Instancia de estudio que quizás nunca ustedes la habían conocido, la habían escuchado, ¿ya? Pastor Guillermo. Ya, ahora sí. Ahí sí, fuerte y claro. Ya, qué bueno, gracias, porque, bueno, la verdad que debo confesar que no estoy en Santiago, estoy fuera de Santiago y la conectividad no es muy buena que digamos, así que pido disculpas ahí al respecto. Bien, como yo lo decía anteriormente, yo sé que hay muchas dudas, muchas preguntas que quisiera formular, pero por favor yo les pido que me den tiempo para poder presentar, en este caso, todo el material, y va a haber un momento en que vamos ¿cuánto se llama? A dar paso ahí a las preguntas, a todas las dudas que ustedes tienen, pero una vez que podamos, ¿no es cierto?, analizar el material que está preparado para ustedes, ¿ya? ¿Por qué estudiar la escatología bíblica? Como lo decíamos en la clase anterior, son muchas las razones de por qué estudiamos, estos eventos del futuro, ¿ya? Pero aquí vamos a mencionar algunos que son los más importantes. Precisamente esta escatología bíblica, porque recuerden de que la mayoría de las No religiones... veo nada. Expanda las láminas, Pastor Guillermo. Su presentación, comparta su presentación. Espérenme un segundito. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ahí sí. Sí. Ya, ok. Como decíamos, la mayoría de las religiones tienen su propia escatología, ¿ya? Que habla precisamente de sus eventos del futuro. En este caso, el cristianismo, evidentemente que tiene también su escatología, pero basada en la escritura, ¿ya? Ahora, ¿qué nos permite el estudio de esta doctrina? Bueno, la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es la esperanza del hombre que cree en sus promesas. En cada uno de nosotros, ¿verdad?, hay una convicción, hay una certeza de que, ¿verdad?, Jesús es el Señor, y evidentemente que todas sus promesas o todas las profecías relacionadas con Él serán cumplidas y se están cumpliendo, ¿ok? Por lo tanto, el comprender y el estudiar esta doctrina de la escatología va a permitir aseverar aún más la esperanza, ¿verdad?, y fortalecer nuestra convicción en relación a la persona de Cristo. También es la única verdad que nos asegura el conocimiento adecuado e irrefutable e infalible del tiempo profético, ¿ya? Recuerden de que hay ciertos, y sobre todo en la actualidad, hay una proliferación de falsas profecías o de falsos profetas que hablan precisamente de eventos que han de ocurrir en el ámbito ya nacional de un país, ¿verdad?, o en el ámbito universal o global, pero que están muy lejos de lo que las escrituras hablan. Por lo tanto, la única que nos da esa garantía en relación al conocimiento, ¿verdad?, irrefutable e infalible, sin equivocación de los tiempos proféticos, ¿verdad?, es la escritura. Así que tengamos mucho cuidado. Está también esa famosa profecía de Nostradamus, está la profecía de la Virgen de Fátima. O sea, hay varias, por así decirlo, fuentes de información que
pretenden confundir al mundo, y inclusive también al parte del mundo cristiano en relación a estos eventos, ¿ya? Por eso es que es necesario que podamos estudiarla y poder conocer, ¿no es cierto?, todos los antecedentes escriturales en relación a los tiempos proféticos, que eso es lo que trata la escatología, ¿ya? También la escatología bíblica, ¿no es cierto?, me estoy saltando acá un poquito, ocupa uno de los principales lugares entre los mensajes proféticos revelados en la Sagrada Escritura. Eso es muy importante. Además que la escatología bíblica dice que es la manifestación del poder de Dios para predecir el futuro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Recuerden de que nuestro Dios, uno de sus atributos es la omnisciencia, ¿ok? ¿Qué significa la omnisciencia? Que todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabe, ¿no es cierto?, lo que ha de ocurrir en 5 minutos más, o en breves segundos más, o lo que va a ocurrir en 10 años más, o en 20, 30 años más, en fin. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno de sus atributos es la omnisciencia, todo lo conoce, todo lo sabe, el presente, el futuro, el pasado, en fin. Por lo consiguiente, Él manifiesta todos sus propósitos, todos sus planes, ¿verdad? A través de lo que es la escatología. ¿Qué más? La escatología bíblica también nos permite entender que habla precisamente del conocimiento de Dios sobre todas las cosas, ¿ya? Básicamente lo mismo que dije recién, ¿no es cierto? Él conoce el principio, el desarrollo, el fin de la historia de la humanidad, todo lo que ha de manifestarse o ha de presentarse, ¿verdad?, en 20, 30 años más. Por lo consiguiente, y eso está registrado en la Escritura, por lo consiguiente no hay mejor referencia, ¿verdad?, para poder entender estos eventos que las Escrituras, que nos hablan precisamente de estos hechos escatológicos. El conocer la escatología bíblica también va, en este caso, eliminando todo tipo de dudas, ¿ya? O malas interpretaciones, como es precisamente lo que vamos a entrar ¿verdad?, en la próxima clase o en parte de esta clase. Dos escuelas que tienen que ver, dos escuelas de interpretación bíblica que tienen que ver con unos eventos que están muy relacionados con la iglesia y con, en este caso, los que son partícipes de los propósitos de Dios, ¿ya? Nos va a permitir conocer estas dos posiciones, estas dos posturas, ¿ya? Sin desacreditar la una o la otra, ¿ya? La escatología bíblica trae consigo también un llamado de alerta a todos los seguidores de Cristo, a todos los cristianos, en relación a nuestra condición espiritual, ¿ya? Y también de la expectativa en cómo debemos vivir, ¿ya? Cómo debemos vivir y cómo debemos desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra consagración, nuestra santidad, ¿ok? El conocer estos acontecimientos, estos hechos, nos permite precisamente prepararnos, tomar conciencia para la iglesia, saber de que hay un destino para cada uno de nosotros, para todo lo que hemos creído en el Señor, en el Evangelio del Reino, y que el conocimiento, ¿verdad?, de estos eventos, de estos hechos, conlleva también una responsabilidad, ¿ya? Que eso es muy importante. También la escatología bíblica nos permite desarrollar una conciencia del futuro, ¿ya?, de lo que es profético, donde todo creyente es motivado, ¿verdad?, es movido por el espíritu de la profecía a una constante santificación. Eso es muy importante, ¿ya? Se supone que, y supuestamente que el que usted conozca esta doctrina, usted va a tener que adquirir una nueva actitud, ¿ya?, de mayor consagración, de andar no, en está acá. santidad, ¿ya?, de No, caminar. está ahí, que tengo que aspirar. No, tengo que aspirar el auto. De caminar en rectitud. Sí, me cambiaron la hora.
Por favor, hermanos, mantengamos nuestros micrófonos cerrados para la continuidad de la clase. Ya. Adelante, Pastor Guillermo. Como les decía, ¿verdad? El hecho de asimilar, de adquirir este conocimiento, ¿verdad? Y este aprendizaje en el Señor, también conlleva una responsabilidad. Por lo consiguiente, usted ya va a estar en conocimiento, ¿verdad? Y va a saber qué es lo que le depara en el futuro. Ya no va a haber esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después que parta en el Señor? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con la raza humana? ¿Qué va a pasar ¿verdad? Con muchas preguntas que nos hacemos en el día a día o que lo hacemos cuando no conocemos los propósitos futuristas del Señor, ¿ya? Así que precisamente al final y al cabo la escatología bíblica también le entrega al creyente un estado de tranquilidad, ¿ya? Un estado de esperanza y de confianza y de alegría, ¿verdad? En relación al cumplimiento de esta profecía. Como dice ahí Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Por lo consiguiente, amados, todas estas afirmaciones, aseveraciones que hemos hecho de la importancia de la escatología nos debe traer, ¿verdad? Un cambio radical de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y también de nuestra posición en el Señor, ¿ya? Una de las mayores incertidumbres del ser humano es no saber para dónde va, qué es lo que va a ocurrir en el mañana, ¿ya? Por eso es que hay mucha gente que consulta cartas, que consulta lo adivino, que consulta, ¿verdad?, a diferentes personas, porque su vida es una incertidumbre en relación a lo que ha de acontecer el día de mañana. Sin embargo, el mundo cristiano, los hijos de Dios, sabemos ya a través precisamente de este estudio lo que va a acontecer con respecto a mi persona, ¿no es cierto?, al yo, a cada uno de ustedes, y con respecto, ¿verdad?, a lo que va a acontecer en relación a la iglesia, a esta comunidad en la cual nosotros estamos insertos. El propósito, ¿no es cierto?, final, por así decirlo, de poder conocer la escatología es esa. Básicamente que nos permite saber dónde estamos, en qué posición estamos, qué es lo que va a ocurrir después de tener conocimiento y tener noción de lo que viene para la iglesia del Señor, de lo que viene para cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien, había una pregunta del hermano Daniel que la hizo la semana pasada y no quiero faltar a esa pregunta. Mi hermano Daniel, usted hizo una pregunta que no sé si me equivoco, que tenía relación, que en qué momento aparece, ¿verdad?, el concepto de escatología bíblica, ¿ya? O por qué surge este concepto. ¿Está bien, mi hermano Daniel? Sí, correcto. ¿De dónde había surgido la escatología? Ya. Ahora, para poder saltar esta cuenta ahí con el hermano Daniel, nosotros vamos a conocer en el desarrollo de este estudio dos posturas, lo que es la escatología dispensionalista, ¿ya? O también llamada pactual, y, la escatología dispensionalista, ¿ya? Y la escatología pactual o reformada, ¿ya? Esas son las dos escuelas que vamos a analizar y vamos a estudiar y dejar en claro, ¿verdad?, de que estas dos no son, por así decirlo, antagónicas. Aquí no se trata de confrontar ni causar divisionismo en relación a estas dos posturas, sino que, ¿por qué? Porque estas dos posturas no están consideradas como doctrinas por así decirlo, fundamentales. Aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, de que Cristo nos resucitó, o de que Cristo no es hijo de Dios, o de la divinidad de Cristo. No está en duda eso, ¿ya? Solamente estas dos escuelas, la que le hice mención, la dispensionalista y la del pacto, ¿verdad?, o reformada, hace referencia a dos formas de interpretación, ¿ya?, de ciertos eventos.
Nada más que eso. Ninguna de las dos son heréticas bajo ningún punto de vista. Eso quiero que quede muy claro en este estudio, ¿ya? Solamente el analizar estas dos posturas es para que usted y yo podamos, al final de estas clases, sacar nuestra propia conclusión, ¿ya? A la luz de la palabra, cuál es la más cercana, ¿ya? A una debida y transparente interpretación bíblica, ¿ya? Una de ellas es más débil que la otra y esa la veremos en el camino, ¿ya? Pero dejar muy claro de que si uno de ustedes opta, ¿verdad?, al final de este estudio por la escuela, ¿no es cierto?, o por la mirada pactual o reformada, ¿ya? No significa que los hermanos dispensionalistas sean apóstatas o sean, ¿no es cierto?, practican la herejía por no creer, ¿no es cierto?, en esta interpretación bíblica. No. Aquí no estamos hablando de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es una doctrina fundamental, por así decir, ¿ok? Eso debe quedar muy claro. Por lo tanto, en ambas posturas tiene que haber un respeto en cada una de los que practican estas posturas, ¿ya? El único propósito de, en este caso, nosotros como Instituto Bíblico, es que usted tenga la claridad al respecto, ¿ya? Una vez dicho esto, ¿verdad?, debo decir que la diferencia entre el dispensacionalismo y la teología del pacto pasa por un solo tema: la forma de cómo debemos interpretar la Escritura, ¿ya? La forma de cómo debemos interpretar las Sagradas Escrituras bíblicas en relación a los eventos del futuro, ¿ya? Un poco de historia. La escatología bíblica pactual o reformada, y aquí, hermano Daniel, va su respuesta, es preexistente a la escatología dispensacional, ¿ya? Porque usted decía, hermano Daniel, la pregunta decía, ¿cuándo aparece la escatología bíblica, ¿ya? ¿Verdad? En relación a estas posturas. Siempre se creyó, ¿ya?, de que había una sola escatología bíblica, que era en este caso la pactual o la reformada, ¿ya? La escatología dispensacional, esta otra forma de interpretar estos eventos viene a surgir en el siglo XIX, en el año 1840, más o menos. En ese año aparece un ministro anglicano de nombre John Nelson Darby, ¿ya?, que era un ministro, ¿ya?, del Evangelio, y que lleva a cabo una docena de conferencias divulgando esta nueva interpretación bíblica de las profecías relacionadas con la venida de Cristo, y que causa una gran controversia al respecto, ¿ya? No podemos dar por hecho de que la escuela, en este caso dispensacional, es, por así decirlo, la única o la verdadera, por así decirlo, sino que es una de las dos más conocidas interpretaciones bíblicas en relación a las profecías, ¿ya? Ahora, ¿por qué en este caso en el mundo pentecostal tiene tanta cabida, o es la que más se conoce en este caso la postura relacionada con el dispensacionalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este varón, ya que está acá, que se llama John Nelson, ¿ya?, llevó a cabo una campaña, por así decirlo, ¿ya?, de difusión en relación a esta nueva postura, ¿ya?, del dispensacionalismo, que ya la vamos a ir analizando un poquito más adelante. Y llegó a Norteamérica, y en Norteamérica causa un gran, por así decirlo, un gran reconocimiento a esta nueva versión de los hechos del futuro, ¿ya? Y es esa la que adopta la iglesia, en este caso norteamericana. Ahora, ¿qué tiene que ver, dirá usted, con respecto a la iglesia chilena o la iglesia acá en Latinoamérica? Mucho que ver, porque precisamente de ahí a nosotros nos llegan los misioneros, ¿verdad? Nos llega prácticamente el evangelio que hoy día conocemos, y sobre todo en el pentecostalismo,
¿ya? En el pentecostalismo o en el movimiento pentecostal, que es uno de los movimientos más populares, más masivos de la iglesia chilena, ¿ya? Llega precisamente esta escuela, la escuela del dispensacionalismo, ¿ya? Y es la que prácticamente está instalada en la mayoría de las iglesias pentecostales, ¿ya? Por lo tanto, a la luz de la verdad, ¿ya? Es una, como he dicho, es una interpretación bíblica de hechos proféticos, ¿ya? Pero no es la única. Por eso que yo decía al principio de que la escatología pactual o reformada es preexistente a la escatología dispensacional. ¿Qué significa? De que en este caso la iglesia apostólica o la iglesia de los primeros siglos, o los primeros 18 siglos, ¿ya? Tenía en este caso en sus doctrinas básicas justamente la escatología bíblica pactual. No había otra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la dispensacionalista, la que adoptó en este caso la iglesia evangélica chilena en el movimiento pentecostal, es precisamente la dispensacionalista, ¿ya? Entonces, ante eso, nosotros queremos, como Instituto Bíblico, que usted conozca estas dos escuelas y usted, ¿verdad?, en base a las evidencias bíblicas, pueda sacar la conclusión más cercana a lo que dice la Escritura. O sea, aquí no se trata de una pugna entre la una y la otra, quién posee la verdad, y no. Yo creo que la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios es acercarse, ¿no es cierto?, lo que más pueda a lo que dice realmente las Escrituras. Por lo tanto, vamos a demostrar, ¿no es cierto?, este paralelismo en relación a las creencias de estas dos escuelas a la luz de la Escritura, ¿ya? ¿Qué más? En primer lugar, la interpretación de las profecías bíblicas en relación a la segunda venida de Cristo, ¿ya? ¿Qué más? En relación a un reino milenial y en relación a Israel y la iglesia. Estos son los tres puntos en que estas dos escuelas, ¿verdad?, difieren desde la interpretación bíblica, ¿ya? Por lo tanto, en las próximas clases o al final del día de hoy, aunque nos queda muy poco tiempo, vamos a estar viendo precisamente bíblicamente estos tres aspectos. La teología del pacto, o la teología en este caso reformada, ¿ya? Que es una de las escuelas, vamos a ir conociendo cuáles son sus principios, ¿ya? ¿Por qué se llama teología del pacto o pactual o reformada, ya, esta escuela? Porque es Dios quien decide cómo relacionarse con su creación, ¿ya? Y lo hace a través de pacto o de acuerdos. En segundo lugar, se llama pactual porque la primera evidencia en relación a los pactos de obra aparece ahí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿ya? Después, como es pactual en toda la historia ahí del ser humano, pactual aparece también el pacto de la gracia, que aparece ahí en Génesis 3.15. Recuerden que Génesis 3.15 es la primera promesa de redención, ¿ya? ¿Verdad? En donde Adán y Eva, ¿verdad?, cometen el pecado de la desobediencia, ¿verdad? Y son expulsados o caen del estado de gracia, y Dios provee al tiro inmediatamente, ¿no es cierto?, una promesa, una profecía en relación a la redención, ¿ya? Que hace referencia ahí a Cristo, ¿verdad? Que Él iba a tener que ser entregado para poder rescatar y redimir, que eso significa redención, rescatar a la humanidad, ¿ya? Después tenemos el pacto con Noé, tenemos el pacto con Abraham, ya que por cuestión de tiempo no podemos analizarla con mayor profundidad. Después tenemos el pacto con David, hasta llegar, ¿no es cierto?, al nuevo pacto con Jesús. ¿Ya? ¿Cuál es el fondo de esto? El fondo de todo esto, amados hermanos, que a través de esta escuela teológica, ¿verdad?, todos los que están en Cristo Jesús, ¿verdad?, han cumplido este nuevo pacto, ¿ya? Es algo mucho más profundo
que lo que estoy diciendo, pero por asunto de tiempo no podemos profundizarlo con mayor énfasis, ¿ya? Forma de interpretar la escritura en ambas escuelas. Ya, aquí tenemos entonces las dos escuelas, que son las dos formas de interpretación bíblica, ¿ya? Más comunes, ¿verdad? Como decía, el dispensacionalismo, que es la escuela en donde nuestro país, ¿verdad? Ha tenido una gran acogida, y no porque la otra escuela era débil o deficiente, sino que sencillamente la reforma que se produjo ahí, ¿no es cierto?, en Europa, no alcanzó a llegar a nuestro país, a América Latina sobre todo, ¿ya? Y la que llega es el dispensacionalismo, ¿verdad?, en el año 1840 más o menos, cuando John Derby comienza a difundir esta escuela, ¿ya?, en Norteamérica, y de ahí de Norteamérica se salta acá a Latinoamérica, ¿ya? Por lo consiguiente, por eso es que la gran mayoría de las iglesias, sobre todo pentecostales, tienen esta escuela, tienen esta concepción en relación a los eventos del futuro, ¿ya? ¿Qué dice el dispensacionalismo en relación a la interpretación bíblica? Dice que esta es ultra literal. ¿Qué significa ultra literal? Tal cual como es, ¿ya? Tal cual como es. Por ejemplo, la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Literalmente hablando, la historia de David y Goliat fue, ¿no es cierto?, una disputa entre un hombre gigante y un joven adolescente, ¿verdad? ¿Y qué dice la historia, verdad? En lo literal, dice que David, ¿no es cierto?, a través del poder de Dios, a través de esas capacidades sobrenaturales que Dios le había entregado antes de, ¿verdad?, logra vencer a un hombre prácticamente que lo triplicaba en estatura y en peso y en todo sentido, en superioridad, ¿ya? Eso es lo literal, ¿no es cierto? Lo alegórico, ¿verdad?, es que generalmente nosotros presentamos, ¿verdad?, ciertas situaciones en donde David, ¿verdad?, somos nosotros y Goliat son los grandes problemas, ¿ya? Y que también esta historia se vuelve a repetir en ese sentido, ¿verdad?, en que nosotros, por el hecho de tener, ¿no es cierto?, nuestra confianza en Dios, vencemos los grandes problemas. ¿Qué dice la teología del pacto o reformada? Dice que la interpretación bíblica es literal siempre que el contexto lo permita. ¿Ya? Será literal siempre y cuando en este caso la escritura, ¿verdad?, o el contexto del versículo bíblico lo permita. En relación a los hechos del futuro o lo de porvenir, el dispensacionalismo, todo lo que tenga que ver con los eventos, son todos futuristas. La segunda venida, el rapto, ya todo hace referencia, ¿no es cierto?, al futuro, a promesas que todavía no se han cumplido, ¿ok? Pero ¿qué dice la escuela pactual? Ya que es preterista, ¿ya? ¿Qué es lo que significa la palabra preterista? De pretérito pasado, en el sentido de que ya se han ido cumpliendo o están cumplidas la mayoría de ellas. Esa es la diferencia. En relación al tercer punto, ¿qué dicen los dispensacionalistas? Dice que existen dos pueblos separados, ¿ya? Israel y la iglesia están separados en propósitos de Dios con cada uno de ellos. Israel es una comunidad y la iglesia es otra comunidad por separado, en donde Dios ha tratado de manera separada con cada uno de ellos. ¿Qué dice la escuela reformada? Dice que acá es un solo pueblo, ¿ya? Un solo pueblo de Dios. Aquí no hay separación, ¿ya? No hay separación entre Israel, ¿verdad?, y la iglesia. Acá es un solo pueblo, que ya lo vamos a ver con mayor detalle un poquito más adelante. Y la última referencia, el último aspecto, en relación a la segunda venida, los dispensacionalistas dicen que la segunda venida de Cristo está dividida en dos etapas. Una que es secreta
que hace referencia al rapto, que va a ser, ¿verdad?, de manera secreta o espiritual, y la otra visible. Pero ¿qué dice la escuela pactual o reformada? Dice de que este evento en relación a la segunda venida es una sola. No hay segunda venida o en este caso rapto, ¿ya? Como dos eventos, sino que estos dos eventos confluyen en uno solo, que es una segunda venida, y que esta es visible, física y gloriosa, ¿ya? Por favor, hay que tener mucho cuidado en este sentido de no que ustedes entiendan de que acá una de estas dos escuelas haga una negación de la segunda venida, ¿ya? Porque no es así, ¿ya? ¿Ok? Ambas reconocen de que Cristo ha de venir por segunda vez, ¿ya? Con la única diferencia que una, ¿no es cierto?, cree que va a ser secreta y la otra que va a ser un solo evento. Ya. Bien, para la próxima clase vamos a ver de manera más profunda ya esta misma paralelismo, ya esta misma comparación entre estas dos escuelas, pero de una manera mucho más profunda. Ya por cuestión de tiempo no podemos analizarla con mayor profundidad, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a ver cuál es la forma de interpretación de los dispensacionalistas y también de la Iglesia reformada o pactual, ¿ya? En relación a las profecías, ¿ya? En qué tiempo, ¿verdad? En el caso de los dispensacionalistas es futurista, en el caso de la reformada ya es preterista o que ya se cumplieron. Vamos a ver también la comprensión de Israel y de Iglesia. En el caso de los dispensacionalistas son dos comunidades apartas, separadas, dos tratos de Dios de manera separada, pero la reformada dice que, ¿no es cierto?, este pueblo es uno solo. Hay una unidad allí entre los judíos y los gentiles, ¿ya? Que también la vamos a analizar de manera más profunda. Y en cuarto lugar, en relación a la segunda venida, los dispensacionalistas dicen que son en dos etapas, ¿no es cierto? Una secreta que hace referencia al rapto y la otra que es visible, que es la segunda venida propiamente tal, ¿ya? Y que esto va a ocurrir, ¿no es cierto?, en el futuro. Y la reformada dice que el evento es uno solo, segunda venida que es visible, física y gloriosa en un solo evento, pero que también es en el futuro, ¿ya? Así que eso sería, mis hermanos. Ya por cuestión de tiempo vamos a llegar aquí, vamos a dar lugar a unas opiniones o algunas preguntas. ¿Mi hermana Marta? Sí, déjame. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Diga. Sí. Es que la pregunta era sobre la parte de, pues cuando empezamos, porque estudiamos la escatología bíblica y surgieron varias situaciones, ¿verdad? Entre ellas yo sentí que ahora mismo la situación de la pandemia, que es un evento donde se ha tratado de confundir al mundo. O sea, no sé si ponerlo como una oración o una pregunta, y como se pasó tanto el tiempo, no pude completar la pregunta, pero entiendo yo que esta situación de la pandemia es un evento donde se ha tratado de confundir al mundo. Sí, le entiendo el tenor de su pregunta, ¿ya? Ahora, con respecto a la pandemia, bueno, han habido muchas pronunciaciones del mundo cristiano evangélico que hacen referencia a un juicio de parte de Dios, que hace referencia al cumplimiento de los últimos tiempos, ¿ya? Exacto. Hay en ese sentido varias formas de mirar lo que está ocurriendo hoy día a nivel global. Pero debemos recordar de que esta pandemia no es nueva para la humanidad, ¿ya? De hecho, hubo otra que fue 10 veces peor. Sí. Fue en este caso la peste bubónica, ¿ya? O la famosa llamada peste negra. Y quien le tocó ahí estar presente en esa peste fue el reformador Martín Lutero,
junto a su esposa, ¿ya? Y que de una manera, evidentemente, una manera milagrosa y sobrenatural, ellos no fueron víctimas de los efectos de esta pandemia, sino que por la gracia del Señor, ellos andaban en medio de los enfermos, ayudando, colaborando y no murieron víctimas precisamente de esta pandemia. Por lo tanto, lo que está ocurriendo hoy día a nivel mundial de esta pandemia, por así decirlo, no podemos atribuirlo a un evento necesariamente profético. Exacto. Ya, así como anunciado. ¿Por qué? Porque también tenemos conocimiento de ciertas profecías en que en posteriores tiempos habrán terremotos, habrán pestilencia, habrán, qué sé yo, un montón de otras características, ¿ya? Pero necesariamente como atribuir a este evento de la pandemia como algo, ¿no es cierto?, preanunciado, no me atrevería a hacer, ¿ya? Esa era la confusión y duda que tenía. Sí, no, sí, ahora sí, podríamos haber dicho también lo mismo en relación al terremoto grandísimo que tuvimos. Recuerden de que Chile ha tenido el terremoto más grande de la historia conocida, que es el terremoto de Valdivia, en el año 60, ¿ya? Que también podríamos decir, es el cumplimiento de una profecía. Es parte de, por lo tanto hay eventos que ocurren a nivel global o mundial que no necesariamente se atribuyan a anunciados especiales. Hermano Alejandro. Sí, no sé si ahora sí. No sé si pueda Pastor Guillermo, complementarle la respuesta a nuestra hermana Marta, si me lo permite. Tratar de confundir, sí. Sí, mire, hay eventos en la vida de la iglesia o eventos en la vida de los seres humanos que provocan dolores, ¿cierto? Sí. Con eso en mente, debemos intentar buscar el origen del dolor. Y el dolor tiene dos fuentes, hermana Marta. Uno es un origen natural y otro es un origen de un mal moral. Lo explico. El mal natural o el dolor natural viene producido precisamente por puede ser un terremoto, como decía el pastor Guillermo, un tsunami. Esos son eventos naturales que causan dolor en las personas, ¿ya? Pero también hay un mal moral que provoca también dolor en las personas. Y los únicos seres humanos que las únicas personas que provocan males son los seres humanos, porque somos seres morales. Y como somos seres morales, ¿cierto?, podemos producir mal en las personas y causar dolor en las personas. Entonces, dicho esto, el dolor producto de esta pandemia podemos interpretarlo de dos maneras. Si descubrimos que el coronavirus fue creado por el hombre allá en China, entonces lo podemos atribuir a un mal moral. Pero si no se descubre o se descubre que este fue un virus natural, simplemente podemos atribuirlo a un mal natural. Ahora bien, en ambos casos, hermana Marta, usted debe entender que existe la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Si bien es cierto, Dios no es el autor del mal, pero sí usa el mal con sus propósitos. Podríamos darle esa interpretación, que Dios usó este mal, sea natural o sea producto de un mal moral de un hombre que creó el virus, pero siempre Dios dirige los eventos con un propósito claro y definido. El claro ejemplo lo tenemos en José. José fue vendido por sus hermanos. Ahí tenemos la responsabilidad moral de los hermanos. Pero al final, en el capítulo 50 de Génesis, cuando se presentan los hermanos a José, José le dice, ustedes quisieron hacerme mal. Ahí vemos la responsabilidad del hombre. Pero Dios lo transformó para bien. Ahí vemos la soberanía de Dios y la providencia. Sí. Pero la cuestión es que escucho muchas personas que tratan de causar controversia pues con esta situación de quién es uno y quién es otro, o cómo fue, o echarle culpa a uno a una situación
Sí, no, correcto, pero ahí ya es parte de la especulación. Pero nosotros los creyentes debemos tener esa claridad, hermana Marta, de que el dolor que nosotros vivimos tiene dos orígenes: producto de un mal natural o producto de un mal moral que producen los hombres. Los hombres producimos dolor en las personas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un mal moral. Dios sabe qué pasó realmente con el coronavirus, pero a mi juicio no es un juicio de Dios, sino que, como decía el pastor Guillermo muy bien, han habido pestes mucho más grandes que las que actualmente tenemos. Sí. Gracias. Ya, ahí es lo que puedo complementar, pastor Guillermo. Gracias. Pastor José Miguel Araya, ¿tiene una pregunta? No, más que nada era para complementar justamente lo que, bueno, dijo bien nuestro hermano Alejandro y lo que usted conversó. Que el hombre a través de la historia, cada vez que ve eventos de esta envergadura, ya sea una pandemia o el caso de las guerras mundiales, siempre dice, esto es el fin del mundo. Sí. Entonces, lamentablemente, las personas viven en torno a los eventos. Y ahí es donde mal se interpreta justamente lo que estamos viendo nosotros ahora en este momento. Que piensan que la escatología es porque comenzó una guerra, una tremenda guerra, como en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero el tema no va por ahí. El tema es conocer realmente cuál es el propósito final que tiene Dios para la humanidad. Gracias, doctor. Precisamente eso, sí, el hecho de conocer la escatología nos permite tener conocimiento y conocer cuáles son los planes de Dios o lo que está anunciado. Mire, yo les voy a contar algo, históricamente hablando, cada vez que se terminaba un milenio, de suicidios colectivos, la gente corría para allá, para acá, se escondía en cuevas, vendían sus propiedades. ¿Por qué? Porque pensaba precisamente que al cumplir 1000 años, la humanidad iba, ¿no es cierto?, a acabarse el mundo. Lo mismo ocurrió para el año 1999 también, un montón de gente suicidándose, desesperada, angustiada, porque siempre ha ocurrido eso, ¿ya? En los términos de los milenios, en eventos, como decía acá nuestro pastor, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las grandes hambrunas, ¿ya? En África o en diferentes partes del mundo, dan pie justamente para especular que estos eventos están relacionados con el fin de los tiempos, que el mundo se va a acabar, ¿ya? Por lo tanto, esa es la idea del estudio de esta, ¿no es cierto?, de esta doctrina, traernos paz y tranquilidad y seguridad y convicción de que está todo bajo el control del Señor, ¿ya? Y que lo que ha de venir está escrito, ¿ok? Y sobre eso nosotros tenemos que regirlo y vivir. Atención, el cristiano, el Hijo de Dios, no puede vivir en pos de acontecimientos que ocurren en el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos, ¿no es cierto?, bajo el alero, bajo la cobertura de Dios, ¿ya? Ya sea para vida o para muerte. En ese sentido no hay que dudar mucho, no hay que especular mucho, ¿ya? Si hay una crisis económica tremenda mundial, como ha ocurrido, ¿ya?, nuestra dependencia no es de la situación económica ni local, ni nacional, ni mundial. Nosotros dependemos del Señor. Si hay un terremoto de grandes proporciones, nosotros dependemos de la misericordia del Señor. Si hoy día estamos viviendo una pandemia, todo lo que estamos presentes acá podemos decir que nosotros estamos viviendo bajo la protección del Señor. Por lo tanto, ese es el punto, ¿ya? Que nosotros adquiramos este aprendizaje y este conocimiento, que está todo ya escrito, está todo predeterminado por la voluntad del Señor, y tenemos que confiar en Él, y nada más que eso. No sé si hay otra pregunta más o alguna opinión, hermana Elizabeth.
¿podría existir alguna escuela que mezcle el dispensacionalismo con las ideas de la Reforma? A ver, a la verdad que yo la desconozco. Ok. ¿Ya? La desconozco si existe una escuela, una tercera escuela, donde se produzca una especie de sincretismo, una especie de unión entre los reformados y los dispensacionalistas, ¿ya? Sí, en este caso hay algunas, por ejemplo, sectas como los mormones, los testigos de Jehová, ¿ya? Que hacen estas ciertas prácticas o se inclinan o manipulan ciertas interpretaciones bíblicas. Pero a la verdad, yo no sé si usted, Manuel Alejandro, tiene conocimiento de que exista una tercera, yo no la conozco, una tercera escuela que haga una especie de sincretismo de estas dos posturas. Bueno, usted tocó 4 diferencias entre la escuela dispensacionalista y la escuela reformada. Pero dentro de una de ellas, que es el milenio, a ver, el milenio para los dispensacionalistas, y lo va a tocar el pastor Guillermo, comienza cuando Cristo venga por segunda vez, ¿cierto? Con su iglesia. De ahí, ¿cierto? Satanás, dicen los dispensacionalistas, que es atado por 1000 años, basándose en Apocalipsis capítulo 20, perdón. Dicen los reformados que el milenio, ya estamos viviendo en el milenio del momento que Cristo resucitó, ¿ya? Que el reino ya está presente, pero Cristo está gobernando con su Padre en el cielo, ¿ok? Pero hay otra mirada del milenio, que es la posición postmilenial, es decir, que hay un milenio y que después de ese milenio viene la segunda venida de Cristo, que es la tercera escuela, que es la escuela postmilenial, postmilenio, que después del milenio, ya de Apocalipsis capítulo 20, viene, cierto, el cumplimiento de las profecías. Pero tiene matices muy alejados de estas dos escuelas. Para complementar lo del pastor Guillermo, siempre en la historia existió una sola escuela, que es la escuela reformada o la doctrina ortodoxa, que se llama. Cuando hablamos de la doctrina ortodoxa, estamos hablando de lo que los padres de la iglesia primitiva, después de los apóstoles, creyeron respecto a la segunda venida de Cristo. Ninguna escuela, ningún padre de las escuelas primitivas creyó jamás que hubo o que Cristo iba a venir en 2 etapas. Una etapa secreta, que es antes de la tribulación, y una segunda o tercera venida prácticamente, que es visible. ¿Me entiende, hermana Elizabeth? No ha existido una tercera escuela. Hay matices de estas 2 escuelas bien pronunciadas. Hay matices. Y como muy bien decía el pastor Guillermo, la escuela dispensacionalista nace a través de este anglicano, Juan Derby. Y estas enseñanzas, hermana Elizabeth, las toma Scofield, que era un discípulo de Juan Derby, y crea la famosa Biblia, la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield. Y en el año 1909, más de 5 millones de Biblias son esparcidas por toda Sudamérica. Y por eso que nosotros, yo creo que aquí la gran mayoría de los 22 que estamos acá, nacimos dispensacionalistas. Yo nací dispensacionalista, muchos de nosotros nacimos y muchos de nosotros tenemos esa escuela dispensacionalista y creemos, cierto, que viene un rapto, creemos que Cristo viene a buscar a su iglesia. Si eso lo creemos que Cristo viene en 2 etapas. Pero así el pastor Guillermo va a ir explicando. No hay una tercera escuela tan distinta a las que se mencionaron. Hay matices, como lo que acabo de decir. Los postmilenialistas. Están los pretribulacionistas. A ver, el pretribulacionismo es lo mismo que dispensacionalismo, por si acaso, es un sinónimo. Existen 2 grandes escuelas del pretribulacionismo. El pretribulacionismo histórico y el pretribulacionismo actual, o el dispensacionalismo actual. Porque el pretribulacionismo histórico cree lo mismo que la escuela reformada. Cuando aparece este señor John Derby,
modifica el pretribulacionismo histórico y lo transforma en un pretribulacionismo actual, que es lo que nos va a ir explicando el pastor Guillermo con el pasar de las clases. No sé si le contesto su pregunta, hermana Elizabeth. Sí, muchísimas gracias. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si no, lo dejamos hasta acá, ¿ya? Y que ya son ya 25 para las 10. Y poder hacer la indicación de que tengamos en este caso los oídos bien abiertos, que nos metamos bien, nos concentremos bien en ahora en adelante con respecto a estas clases, porque ahora viene como lo más medular, lo más profundo, ¿ya? En donde vamos a necesitar, yo creo que un par de clases para ir aclarando y reafirmando. Por eso que en un principio hicimos mucha énfasis a lo del vino nuevo, el odre nuevo. Hicimos mucho énfasis por qué estudiar escatología, hicimos mucho énfasis a abrir en este caso nuestras mentes, nuestros corazones. ¿Por qué? Porque con todo este estudio que vamos a realizar y la comparación que vamos a realizar entre la escuela, ¿no es cierto?, dispensacionalista, en donde la gran mayoría de la iglesia pentecostal, en la cual donde yo también nací, y donde yo también por muchos años fui dispensionalista sin saberlo, ¿ya? Como le digo, es necesario que presentemos estas dos versiones y con el propósito de que usted, a la luz de la palabra, vaya descubriendo cuál de estas dos interpretaciones bíblicas, porque cabe destacar que son interpretaciones bíblicas, ninguna de las dos son herejías, eso que quede muy claro, ¿ya? Ninguna de las dos son antagónicas, ni el propósito no es causar división al respecto, sino que usted, a la luz de la Escritura, en base a lo que vayamos analizando, saque su propia conclusión, ¿no es cierto?, cuál de estas dos es la que se acerca más a la fidedigna y a la ¿no es cierto?, más, por así decirlo, absoluta interpretación bíblica, ¿ya? Esa es la idea. Así que les animo en el Señor para que la próxima semana podamos seguir analizando y estudiando con mayor profundidad. Estamos yendo de menos a más, así que la tercera o cuarta clase ya ahí vamos a estar entrando a lo más profundo. Por favor, si hay preguntas y dudas, anótenla y háganla saber. Ya no se quede ahí con esas preguntas ahí en su corazón, ni nada de eso, ni quedarse con la duda. Este es el momento donde es necesario sacar todas esas dudas, ¿ya? Pero sí estar dispuesto a estar abierto y expuesto a escuchar, ¿no es cierto?, esta comparación entre estas dos escuelas. Bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y mi hermano Alejandro le dejo. Muy bien, muchas gracias, Pastor Guillermo. Bueno, le damos las gracias a nuestro Pastor Guillermo, que ha sido una preparación incansable. Y bueno, como él decía, si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, hágala a su WhatsApp personal o al mío y yo se la transmito a él, si quedó hoy día alguna de ellas. Sí, no. Bien, vamos a orar entonces para finalizar esta clase. Voy a pedirle que pueda ahí cerrar sus ojitos y pedirle a nuestro pastor Julio Coniñir, si está ahí, pastor, puede estar orando para finalizar nuestra clase. Se lo agradecería enormemente que pudiera compartirnos su oración para terminar. Amén. Oremos al Señor. Dios eterno, maravilloso, agradecemos, Dios, en este momento, Señor amado, la oportunidad que nos concede, Señor, de poder en esta hora estar estudiando, amado Dios, su palabra, Señor. Amantísimo Dios, en esta hora danos la sabiduría, el entendimiento cada día, Señor, para poder, amado Dios, en esta hora, Señor, aportar, Dios mío, a los hermanos, aquellos que tienen necesidades, Dios eterno. Padre, y en esta hora bendice especialmente al maestro, Dios mío, a los
pastores, Señor, de esta escuela, Señor amado Jesús divino del cielo. Muchas gracias le damos en esta hora a todos los pastores, todos los hermanos, todas las hermanas pastoras, cual están, Dios mío, en esta hora, mi Dios, con ganas de aprender cada día más y más, Señor. Y en esta hora pedimos en comunión, amado Dios, Padre, queremos en esta hora retirarlo de este estudio, mi Señor amado, pero no de usted, Señor. Usted se quedará con cada uno de nosotros, mi Señor amado. Pedimos la bendición en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Bien, hermanos, encienda ahí sus camaritas y nos despedimos. Yo de acá, desde la costa de nuestro país, con harto. Muchas gracias, que estén bien. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Vladimir, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones a todos. Chao, chao. Mano Arián, Dios Dios te bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Feliz semana. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, Dios le bendiga. Pastor Alejandro, no se olvide de compartir la PPT. ¿Sabes? Me llaman. Sí, se las vamos a mandar. Mañana se las mando, hermano Froila. Le mando las PPT. Dios les Amén, bendiga. pastor, amén. Chao, chao. Amén, hermano, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.